Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Misael Fragoso. Les saludo desde mi estudio en la ciudad de Düsseldorf, en Alemania, donde resido ya hace 5 años. Soy guitarrista hidalguense y me encuentro en Alemania porque estoy estudiando mi posgrado en interpretación musical y paralelamente doy clases en la Escuela de Música del Condado de Rhein-Kinzig. Y bueno, hace algunos días el maestro Martín Candelaria me invitó a realizar este vídeo que hago con mucho gusto. Y bueno, aprovecho para saludar al maestro Martín Candelaria y le agradezco la invitación. El tema que he elegido para este vídeo es la obra del profesor y músico, guitarrista español Juan Antonio Vargas y Guzmán, sobre su obra La Declaración o la Explicación de la Guitarra. Y bueno, voy a comenzar. Para ello he preparado una pequeña presentación y comenzamos. Bueno, el tema es la explicación de la guitarra de Juan Antonio Vargas y Guzmán. Y antes de iniciar es importante mencionar que es un tema difícil de resumir, pues puede tardar bastante tiempo, así que solo les daré un pequeño y humilde esbozo, y digo humilde porque yo no soy un experto en el tema, pero quien sí es un experto es el maestro Ángel Medina Álvarez, quien ha investigado y estudiado a profundidad la obra de Vargas y Guzmán. Y bueno, pues me he basado en su trabajo y una investigación bibliográfica sobre este tema, la cual realicé al final de mis estudios de maestría, y en este sentido los textos del maestro Ángel Medina me han proporcionado la mayor sustancia para el contenido de este video. Bueno, ¿qué es la explicación de la guitarra de Juan Antonio Vargas y Guzmán? Bueno, pues es un tratado de guitarra de 6 órdenes, y es el más antiguo que se conoce. Y bueno, para los no guitarristas es preciso mencionar que lo que hoy conocemos como la guitarra española o la guitarra de concierto, pues le anteceden varios cientos de años de historia, y a través de los tiempos pues ha experimentado distintos cambios morfológicos. Entonces el tratado de Vargas y Guzmán en ese sentido es importante. Obviamente existen, anterior al tratado de Vargas y Guzmán, otros documentos o manuscritos donde se teoriza la guitarra, pero en este caso dedicados a la guitarra de 5 órdenes, mejor conocida como la guitarra barroca. Y bueno, al ser el tratado más antiguo sobre la guitarra de 6 órdenes, pues aportó mucho a la historiografía de la guitarra en general. Y a mí como guitarrista, pues la verdad me parece fascinante y pues representa un eslabón importante en la historia de la guitarra. Bien, pues sobre el autor, ¿quién es Juan Antonio Vargas y Guzmán? Desafortunadamente no se conoce información detallada sobre la biografía de Vargas y Guzmán. Solo sabemos que vivió en la ciudad de Cádiz, en España, en 1773, y posteriormente en Veracruz en 1776. Y esa información se tiene gracias al descubrimiento de los 3 manuscritos del tratado, y pues es realmente la única referencia bibliográfica que se tiene de él. Y bueno, de esos 3 manuscritos vamos a hablar ahora. También es importante, como ya les he mencionado, es una obra amplia, y bueno, su explicación o su estudio representaría demasiado tiempo para un vídeo.
en este formato. Y bueno, yo lo único que les puedo recomendar es de que pues acudan a la bibliografía que existe, que es lo que yo he hecho. Y pues si deciden estudiar a fondo el contenido del tratado, pues les recomiendo que acudan a autores como Isabel Popper, Robert Stevenson, o el gran maestro Juan José Scorza, que si no mal recuerdo es un maestro musicólogo hidalguense, y que también él hizo parte de los estudios de uno de los manuscritos, junto con Juan Antonio Robles Coero. Y bueno, también tenemos al portentoso guitarrista e investigador Gerardo Arriaga, y por último a Ángel Medina Álvarez. Bueno, si leen alguno de estos autores, les aseguro que será fascinante, porque esos estudios te hacen realmente caer en las garras, por así decirlo, de la historia de la música en México y en el mundo. Bueno, en este caso, en el estudio de la guitarra. Bueno, existen, como ya les dije, 3 manuscritos. Y bueno, en orden de su descubrimiento, los podemos organizar del 1 al 3 de esta manera. Primero tenemos el manuscrito que está datado en Veracruz en 1776 y está resguardado en Chicago, exactamente en la Newberry Library de Chicago, en Estados Unidos. Y después encontró otro manuscrito del tratado en México, que está datado en 1776 y en la ciudad de Veracruz, en México. Y bueno, este está conservado en el Archivo General de la Nación. Y por último, el tercer manuscrito fue encontrado en España y está fechado en 1773 en Cádiz y está conservado en la Biblioteca Medina en Oviedo, España. Existen realmente muchas peripecias y detalles sobre cómo se encontraron estos manuscritos, y la verdad es bastante extenso, y existen algunos detalles que se pueden mencionar que valen la pena, y son los siguientes que les acabo de mencionar, que es el orden del descubrimiento, y también la antigüedad de estos manuscritos. Y si los catalogamos, si los ordenamos por su antigüedad, pues tenemos a la inversa, ¿no? Primero se encontró el que está resguardado en Veracruz, después el que está resguardado en México, y por último el de Oviedo, y el orden de antigüedad es realmente el inverso, ¿no? El manuscrito resguardado en Oviedo, en Cádiz, es el más antiguo, y gracias al estudio de caligrafía se sabe que las caligrafías de los 3 manuscritos pueden ser de 2 autores diferentes, son de 2 autores diferentes. Y con ello se pudo determinar que Vargas y Guzmán escribió el manuscrito de Cádiz en 1773, y después escribió uno de los 2 manuscritos datados en México en 1776. Y así pues se dedujo que alguien más copió el manuscrito de Veracruz en 1776. Sobre cada uno de los manuscritos, de los ejemplares, hay algo que podemos anotar. Y, por ejemplo, en el manuscrito 2, ¿no? Por así decirlo, el que está resguardado en México, contiene música, exactamente 13 sonatas, que por cierto fueron editadas por el maestro Miguel Alcázar en la editorial Schott.
Y el más antiguo, el ejemplar más antiguo, este también contiene música, contiene, parece, 14 danzas. Y pues bueno, el tercer ejemplar es el que está resguardado en Chicago y es una copia. Y ahora vamos a ver por qué. Y uno de los detalles es pues que se estudió la caligrafía. Bueno, pasamos a la siguiente. Ahora les voy a leer y es importante también tomar en cuenta el título de cada uno de los manuscritos. Son un tanto, su gramática es un tanto curiosa, ¿no? Propia de la época. Y también nos expresan claramente el contenido de ellos y sus diferencias, ¿no? Y bueno, los tres ejemplares constituyen realmente pues una obra orgánica. Y podemos notar ahora en el título que les voy a leer. Bueno, este dice así: explicación de la guitarra de rasgueado, punteado y haciendo la parte del bajo repartida en 3 tratados por su orden, dispuesta por don Juan de Vargas y Guzmán, vecino de esta ciudad en Cádiz, año de 1773. Bueno, aquí he puesto en la diapositiva algunos datos sobre el papel, sobre el encuadernado, que son realmente los datos bibliográficos, ¿no? Con la ficha bibliográfica, que no son tan importantes para nosotros, pero aquí es importante notar mmm, algunas palabras clave, ¿no? Que que realmente está explicando los temas de cada uno de los 3 grandes capítulos o grandes temas, ¿no? Que es la guitarra de rasgueado, de punteado y haciendo la parte del bajo. Esto es muy importante porque el primer ejemplar, el ejemplar más antiguo, contiene estos 3 temas y los otros 2 no lo contienen solo 2 de ellos. Y bueno, vamos a pasar al siguiente. El siguiente manuscrito, como ya les he mencionado, por su orden de antigüedad, es el que está resguardado en México, en el Archivo General de la Nación. Y ahora voy a leer el título. Explicación para tocar la guitarra de punteado por música o cifra y reglas útiles para acompañar con ella la parte del bajo, dividida en 2 tratados. Su autor, don Juan Antonio de Vargas y Guzmán, profesor de este instrumento, con acento en la O, en la ciudad de Veracruz, año de 1776. Bueno, les repito, hay algunas particularidades en la gramática propias de la época, ¿no? Y también, pues como palabras claves, aquí podemos encontrar guitarra de punteado, música o cifra y reglas para acompañar con ella la parte del bajo. Y está dividido en 2 tratados, que les acabo de decir que este segundo manuscrito solo contiene 2 de los grandes temas que contiene el manuscrito madre, que bueno, posteriormente los investigadores así lo nombraron. Y bueno, sobre este manuscrito es importante un dato. El maestro Scorza y Robles Caero fueron quienes lo estudiaron. Y bueno, la particularidad es que contiene 13 sonatas para guitarra de 6 órdenes, con una parte del bajo continuo. El maestro Scorza junto con Robles Caero hicieron la traducción y reproducción del facsímil de las 13 sonatas. Eso es muy importante. Y como dato adicional, ya les he dicho que Miguel Alcázar las editó en la editorial Schott.
Por ahí también está este facsímil y yo lo he visto porque tocado algunas sonatas, una de la música de Vargas y Guzmán. Y bueno, pasamos al siguiente ejemplar. Tenemos el tercer manuscrito, que como ya les he dicho, es idéntico al segundo. Y después se supo que que alguien lo copió por el estudio de la caligrafía, ¿no? Voy a leer el título: explicación para tocar la guitarra de punteado por música o cifra y reglas útiles para acompañar la parte del bajo. Divide en dos tratados por don Juan Antonio Vargas y Guzmán, profesor de este instrumento en la ciudad de Veracruz, año de 1776. Bueno, aquí él ya se autodeclara profesor del instrumento en Veracruz, y esto pues es un dato relevante hasta cierto punto, para muchos más relevante que para otros investigadores, pero nos da una pequeña pista, nos da el dato pues de que en México existía la enseñanza de no solo la música de manera oral, sino de una manera formal, y esto da fe de ello, ¿no? Bueno, repito otra vez dónde está resguardado este manuscrito. Está exactamente en la Newberry Library de Chicago, en Estados Unidos, y fue el primero que se encontró, ¿no? Pero en realidad es el último en haberse creado. Bueno. Ya como conclusión, como síntesis de todo esto, pues hemos mencionado los títulos, y los títulos pues nos dan las temáticas generales, ¿no?, que aborda Vargas y Guzmán en sus tratados o en el tratado. Y hay que notar lo siguiente: pues el tratado madre es denominado así porque contiene a los manuscritos de México y Chicago, y es el único que contiene la explicación de la guitarra de rasgueado, ¿no? Eso es muy importante. Ahora bien, de los dos tratados en México, solo uno de ellos contiene 13 sonatas, y el tratado madre contiene también música, ¿no?, las danzas que les he mencionado, con una influencia francesa, sobre todo, en este tipo de música. Solo como aclaración. Y bueno, ahora voy a mostrarles de manera muy breve, porque es realmente muy extenso, una tabla comparativa de los tres manuscritos que el maestro Ángel Medina Álvarez realizó. Y bueno, pues nos proporcionan una perspectiva general del contenido de cada uno de los manuscritos en diferentes capítulos. Voy a leer rápidamente los títulos de cada capítulo. Y bueno, él comienza en su gran obra con el tratado primero, que es el tratado de la guitarra de rasgueado. Es la particularidad de este manuscrito. Y el capítulo 1 dice así: de lo que se compone el instrumento de la guitarra. El capítulo 2, del modo de encontrar la guitarra y lo que conduce a este efecto. Capítulo 3, de modo con que se ponen los trastes en su lugar. En estos tres capítulos podemos encontrar algo particular que tiene que ver con la organología. Y Vargas y Guzmán menciona algo sobre los entrastados de metal y de cuerdas de tripa que eran propios de la tradición de instrumentos más antiguos, y con ello nos ilustra pues este elemento de transición entre el uso de los entrastados, ¿no? Y aquí estamos viendo pues un elemento transitorio. Es realmente interesante porque nos muestra cómo la guitarra está evolucionando, no tanto por
por el aumento de una cuerda, que se pasa de la guitarra barroca de 5 órdenes a la guitarra de 6 órdenes, sino también de algunos usos, ¿no? Y esto puede ser para mucha gente, para muchos investigadores no tan relevante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo acá en la Escuela Superior de Música Robert Schumann en Alemania, hablé de ellos sobre Vargas y Guzmán con algún musicólogo y que sabe del tema de la guitarra y también mucho sobre los laudistas del Renacimiento y del Barroco, sobre todo del Barroco, porque es donde en Alemania floreció mucho el laúd. Y me dice, bueno, que realmente pues los instrumentos de cuerda pulsada de 4, 5, 6, 7, 8, hasta 13 órdenes ya existían en el Renacimiento y en el Barroco, pero aquí la importancia es cómo esta predilección por los guitarristas se va formando, ¿no? O sea, existía esta predilección por la guitarra barroca, por la guitarra española, de 5 órdenes, y poco a poco se fue usando y se fueron encontrando también las técnicas y la música, se escribía, o la misma música dio la pauta para aumentar el número de órdenes y también para cambiar su organología, su manera de construcción. Y bueno, Vargas y Guzmán da fe de ello. Bueno, seguimos. El capítulo 4 de la regla general de templar la guitarra y prueba práctica de estarlo perfectamente, de lo que es punto y son números según los estilos castellano, italiano y catalán, capítulo 5. Y bueno, esto también es súper importante, ¿no? Aquí habla sobre cómo se van estructurando los acordes. Los guitarristas deberíamos conocer pues el sistema o el alfabeto italiano, castellano y catalán. Y él hace realmente un estudio sobre ello también. Los explica y hace una explicación realmente innovadora que más adelante les voy a mencionar. Bueno, sigo leyendo los capítulos y me disculpo porque no se pueden leer realmente muy bien, pero los voy a leer. Del número de los signos, bueno, este es el capítulo 6, del número de los signos naturales, sostenidos, bemolados, y con tercera menor o bemolada del nuevo método que se establece y su configuramiento. Bueno, aquí ya está pasando a la parte de la teoría, ¿no? Y esa es también una característica de este método que trata la teoría musical también como parte fundamental para la formación del guitarrista. Que ya se venía dando, simplemente él hace un estudio general de la teoría precedente, ¿no? La teoría que le precedía. Y hace una síntesis muy, muy buena. Ok, del modo de ejecutar los signos naturales, poniendo otros equivalentes a continuación para que de unos y otros se use el principiante. Ok, ese es el capítulo 7, el capítulo 8 de los signos que demuestran de sostenido con sus posturas equivalentes, capítulo 9, de los signos que demuestran de bemol y sus posturas equivalentes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Capítulo 10, de los signos naturales con tercera menor o bemolados y sus equivalentes. Capítulo 11, de los signos sostenidos con la tercera bemolada y sus equivalentes. Capítulo 12, de los signos que muestran de bemol con la tercera menor y sus equivalentes. Capítulo 13, del modo con que dichos puntos o signos se forman toda especie de sones por 12 partes distintas. Bueno,
como les decía hace un momento, vemos a un Vargas y Guzmán preocupado por la pedagogía de la teoría musical para el guitarrista. Seguimos. Del modo con que dichos puntos o signos se forma toda especie de sones por 12 partes distintas. Este fue el capítulo 13, de nuevo. Capítulo 14, explicación de las señales que se ponen para el rasgueo y su modo de ejecutarlas. Capítulo 15, de modo de tocar los pasacalles y folías italianas. Capítulo 16, de modo de ajustar el tiple a la guitarra y cómo se toca con ella. Capítulo 17, de modo de acompañar con la guitarra, el violín y otros instrumentos por los signos del rasgueo. Capítulo 18, de algunas advertencias sobre los puntos castellanos, italianos y catalanes por si el aficionado quiere seguirlos. Aquí termina el tratado de guitarra de rasgueo. Bueno, en estos capítulos, estos últimos capítulos, él tiene un particular toque de innovación, ya que partiendo de la explicación de los sistemas italianos, español y catalán, de los alfabetos, de los acordes del sistema italiano, español y catalán, propone una nomenclatura, su propia nomenclatura, que tiene un eco hasta hoy en día, porque Vargas y Guzmán propone un sistema propio que, bueno, él considera mejor, por cuanto está basado en el nombre de 7 notas, o sea, de las 7 notas, que es lo más cómodo para la memoria realmente, y no 12 números, 20 letras o 24 puntos que contienen los estilos castellano, italiano y catalán. Y él, mediante el añadido de una S o una B, expresa los signos sostenido o bemol. Y mediante un 3, la presencia de una tercera menor o bemolada. En otras palabras, está dando a las posturas de la mano izquierda un nombre que alude al acorde, lo que resulta útil en todos los aspectos del estudio de la música, frente a la asignación de una serie de números o letras que constituyen una convención específica del instrumento, y esto lo podemos ver en los sistemas italiano, español y catalán. Bueno, este sistema pues no está nada lejano a los habituales en ciertas enseñanzas de divulgación de la guitarra, ni en la praxis. Y bueno, sus aportaciones no solo son, o no solo se quedan en la anotación de los acordes, sino también en la explicación de las características rítmicas de las diferentes danzas y su ejecución en la guitarra de rasgueado. Eso lo podemos ver en los últimos 2 o 3 capítulos. Pues él hace una revisión y una explicación de cómo debe ser ejecutada técnicamente y cómo se construyen la parte rítmica de estas danzas. Bueno, ahora voy a pasar al tratado de guitarra de punteado por música y cifra. Ya desde el título, al menos yo cuando leí la explicación de Vargas y Guzmán, me pareció interesante este elemento de la comparación de una parte la música y la cifra, ¿no? Que la cifra era una práctica que se venía dando desde el Renacimiento, bueno, quizás desde más atrás, pero sobre todo los guitarristas del Renacimiento en el Barroco, y por ahí hay una discusión sobre de cuándo se comenzó a dejar el uso de la cifra, de la tablatura, y se comenzó a utilizar por la notación del sistema que conocemos todos, de 5 líneas. Bueno, voy a leer los capítulos rápidamente.
que trata de lo que, capítulo 1, que trata de lo que es música métrica o mensural y las definiciones que los autores le dan. Número 2, de los géneros de música que hay y sus explicaciones para la mayor introducción del aficionado. Capítulo 3, en que se ponen algunas advertencias para antes de la explicación del punteo. Y bueno, aquí antes de, de seguir, voy a mostrarles algo que tiene que ver con el tratado primero. Son los sistemas de los acordes, del alfabeto. Sistema, aquí, hablamos del alfabeto catalán rápidamente, que es el alfabeto que expone Joan Carlos Amat. Y como vemos, bueno, está comprendido de números y letras bastantes. Y ahora tenemos el alfabeto castellano, que también, bueno, Gaspar Sanz lo determina como laberinto. Y por último tenemos el alfabeto italiano. Y este lo tomé de Girolamo Melcarne Montesardo. Y bueno, esto es aparentemente está en la Nuova Invenzione. Es un libro que él escribe sobre la notación de los acordes de guitarra barroca. Y seguimos. Y esta es la afinación de la guitarra de 6 órdenes. Como vemos, es realmente la misma disposición de la guitarra que conocemos hoy en día, solo que tiene cuerdas dobles, ¿no? Cada orden, cada grupo son cuerdas dobles. Y Barajas y Guzmán nos propone esta afinación, que son las primeras 3 cuerdas agudas en dobles al unísono, y las cuerdas graves 4, 5 y 6, o las órdenes 4, 5 y 6 a la octava, con el bordón a la octava baja. Y es realmente la afinación que utilizamos hasta hoy en día los guitarristas en la guitarra de concierto, pero obviamente con el elemento de la tradición de las cuerdas, de las órdenes dobles. Y bueno, voy a seguir con la lectura de los capítulos del Tratado 2. Ya leí los primeros 3. Y aquí está también un dibujo que Vargas y Guzmán muestra en el tratado. Y vemos a la guitarra con sus 6 órdenes dobles, claramente. Seguimos con el capítulo 4 del tratado de punteado, tratado 2. Y dice, de la escala o clave de Gesell-Reuth, sus accidentes y demás circunstancias de ello. Capítulo 5 de las figuras de la música. Puede pasar directo al 6 de las aspiraciones, su número y reglas para darle su perfecto valor. Capítulo 7 de los compases callados o de la espera y sus señales. Capítulo 8 de las claves o llaves de la música, sus definiciones y virtudes. 9 de los accidentes de los signos, cuántos son y su virtud en la música. Capítulos 10 de los tiempos o compases y los que más se practican. 11 del modo con que se señalan los tiempos, su forma de llevar el compás y valor en que cada uno de ellos tienen las figuras. Y bueno, podemos decir que hasta el capítulo 18 tenemos tenemos una preocupación por la teoría musical, ¿no? Introduce realmente al guitarrista a todas estas peripecias teóricas para la lectura de la música.
Ok. Bueno, pues cada capítulo ilustra realmente muy bien con su título el contenido. Y bueno, por cuestiones de tiempo, voy a pasar directo al capítulo 18, que tenemos hasta abajo, en la parte de abajo, de la explicación del diapasón de la guitarra y sus lugares de los signos en cada cuerda, del modo de usar la mano izquierda. Y el capítulo 20, de modo de usar la mano derecha, de los arpegios y sus diferencias, modo de ejecutarlas, capítulo 21. Ahora el capítulo 22, de modo de traducir la cifra en música. Capítulo 23, perdón. Del modo de traducir la música en cifra. Capítulo 24, de modo de tocar la guitarra de punteado poniéndose, por ejemplo, las folías italianas. Y el capítulo 25 del modo de tocar la tiple de punteado y cómo se acompaña con la guitarra. Bueno, aquí vemos también este elemento de la cifra. Entonces, él hace una explicación de cómo hacer las transcripciones, cómo interpretar las cifras o las tablaturas antiguas que le preceden a la guitarra de 6 órdenes. Y bueno, como les digo, cada uno de los títulos ilustran muy bien su contenido y en general pues muestra una preocupación sobre la teoría musical y bueno, pues para el lector neófito es una fuente bibliográfica interesante porque él da realmente un listado de varios autores de la teoría musical del siglo XVI y XVII y pues es muy interesante. Ahora bien, vamos a pasar al tratado tercero de la guitarra punteada haciendo la parte del bajo. Leo rápidamente algunos capítulos. Capítulo 1 de la escala o clave de Faust, su diversidad de acompañamientos y demás circunstancias de ella. Capítulo 2 de los sostenidos y bemoles que pertenecen a los géneros cromático, enarmónico y su forma de acompañarlos. Capítulo 3 del asiento de las claves en la guitarra cuando toca el bajo. Capítulo 4 de los tonos de canto de órgano. Capítulo 5 de la regla general para conocer los tonos. Capítulo 6 en que se trata de los 8 tonos en particular con todo lo que a ellos corresponde. Y bueno, de nuevo, otra vez tenemos a Vargas y Guzmán hablando o introduciendo al guitarrista a la teoría, en este caso de la teoría armónica, ¿no? Para poder hacer una línea de bajo cifrado. Voy a seguir. Bueno, hasta capítulo 7 de los elementos y especies musicales, su número y definiciones. Capítulo 8 de la explicación de los tonos y semitonos para inteligencia de los accidentes que padecen las especies, dando noticia de sus nombres propios. 9 de algunas advertencias precisas a los nuevos acompañantes. 10 del modo de poner las consonancias llanas sobre cualquier nota. 11 del ascenso y descenso del semitono, incantable o menor. 12 del modo de poner las voces sobre el movimiento de segunda mayor y menor, así subiendo como bajando. 13 del modo de acompañar el salto de tercera mayor y menor, así subiendo como bajando, etcétera, etcétera. Esto lo trata hasta el capítulo 18, me parece. Y aquí en el capítulo, en el capítulo 18, justamente, miren ustedes, capítulo 18.
de las especies falsas que se ha de tratar, su número y circunstancia. Capítulo 19, del modo de usar la mala por buena. Muy gracioso. 20, del modo de practicar la mala por glosa. Y 21, de la explicación de la ligadura en común. ¿Qué significa esto de mala por buena? Él inaugura realmente una sección sobre las disonancias. Mala por buena es realmente pues una nota de paso, ¿no? O mala por glosa, está hablando de apoyaturas en el bajo. Y bueno, distintas posibilidades en las ligaduras, es decir, retardos, que se extiende hasta, pues ya casi hasta el capítulo 30, donde habla sobre los números del cifrado del bajo. Pero me pareció muy, muy interesante cómo la describe, como dar mala por buena. Sin embargo, pues está hablando de las notas de paso, de la glosa, apoyaturas y los retardos. Y bueno, después en capítulo 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, habla realmente de estos temas, ¿no? Está casi ya el capítulo 30. Capítulo 30 dice, del modo de acompañar las figuras disminuidas o glosas y de su inteligencia. Capítulo 31, de las cláusulas en el bajo y su número y definición. Capítulo 32, del círculo o rueda formada con la cláusula del bajo. Al parecer también él expone muy detalladamente el círculo de quintas, ¿no? Y es muy importante para este tratado. Capítulo 34, del círculo o rueda con cláusula de tiple en el bajo. Y bueno, sobre estos últimos capítulos, él explica la manera de ejecutar el acompañamiento de parte del bajo y utiliza un bajo continuo a 3 voces. Es el sistema que él propone, y esto con fines pedagógicos, ya que disminuye la dificultad para el guitarrista y permite utilizar una técnica de 3 dedos, índice, pulgar y medio. Pues esto fue la tabla comparativa. Y bueno, para terminar, una pequeña síntesis. La música del segundo manuscrito, ya les había dicho, pues consiste en 13 sonatas, ¿no? Que fueron reproducidas en facsímil y transcritas por Scorza y Robles Caero. Y bueno, pues tienen un valor realmente histórico, intrínseco, y sobre todo porque tienen una intención pedagógica. No es obras virtuosas, pero son realmente obras interesantes y tienen un valor histórico muy, muy importante. Y bueno, las obras que están al final de este manuscrito, del manuscrito madre, son 14 composiciones independientes. Son obras independientes que no están en el manuscrito 2, en el manuscrito resguardado en México, y están distribuidas de la siguiente manera. Son 9 minués, un passe-pie, y bueno, un minué que se llama El Amable, la Marcha de Nápoles y un Allegro. Y estas piezas pues son las primeras conocidas escritas realmente para la guitarra de 6 órdenes. Son pequeñas obras realmente, tienen un claro valor didáctico nada más, y son piezas sencillas sin pretensiones de otro tipo. Pero pues al final resultan muy, muy idiomáticas y nos dan una idea de las características de la música de guitarra de 6 órdenes que comenzó en esta época. Y bueno, pues eso sería realmente todo.
Y como último comentario, les repito, al inicio les comenté que evidentemente la revisión de este tratado exige una lectura muy minuciosa, pero es realmente fascinante, pues es un documento que se encuentra en una etapa muy importante para la guitarra, una etapa de transición, y, donde nos da fe o nos da pistas de la música, de los usos del instrumento, su desarrollo, y pues nos deja conocer más un poco de nuestro instrumento, ¿no? Y de la historia de la música en general, realmente. Y bueno, pues con esto termino. Me quiero despedir leyendo una cita del maestro Ángel Medina. Y bueno, antes de despedirme, también les quiero mandar mis mejores deseos. Mucha fuerza en estos momentos difíciles que atraviesa el mundo, la comunidad global, que atraviesa México, por supuesto, el estado de Hidalgo. Y bueno, les deseo lo mejor, mucha fuerza y espero verlos en otro momento. Hasta la próxima y les mando un gran saludo desde la ciudad de Düsseldorf, en Alemania. Y bueno, la cita dice así. El valor no está, empero, en la cantidad de novedades, ni en la significación histórica de las piezas recogidas para guitarra de 6 órdenes, sino en la síntesis realizada en el estadio de la guitarra que representa este tratado y en la claridad, prolijidad y didactismo con que Vargas explica cada uno de los capítulos de su más que notable obra. Muchas gracias.